Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a este espacio en Contexto Com por la agencia Venezuela News. Como siempre, la invitación es para que se suscriba a nuestro canal, active la campana de las notificaciones, deje su comentario y comparta este y otros materiales, que es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos similares nos interesan. En esta oportunidad vamos a revisar sobre el desarrollo de la 16ª cumbre de los países BRICS que se realiza en Kazán. Al momento de grabar esta entrevista, estamos a la espera todavía de que se conozca la resolución final o la declaración final de la reunión del BRICS ampliado en la que participan una treintena de países invitados, entre ellos Venezuela. Para conversar sobre esta información, sobre este suceso de gran implicación internacional como los BRICS en Kazán 2024, volvemos a tener como invitado al profesor Vladimir Adrianza. Una oportunidad conversábamos sobre lo relativo a lo que había sucedido con la muerte del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, y en esta oportunidad vamos a revisar ahora sobre el desarrollo de esta cumbre. Saludos, profesor, bienvenido. Saludos, Carlos. Saludos a toda la audiencia. Y bueno, aquí estamos para compartir lo que opinamos y lo que hemos investigado. Profe, ya estamos al cierre de la jornada de estos 3 días de reuniones del BRICS en Kazán 2024, una reunión que se ha venido presentando con un halo de gran trascendencia, de implicaciones telúricas y que pudiesen repercutir en la configuración de un nuevo orden internacional distinto al que vivimos en la actualidad, dominado por el Occidente. Desde su apreciación, de acuerdo a lo que ha visto hasta ahora en estos 3 días, y falta poco para que culmine, como ya lo decíamos, estamos esperando al momento de grabar esta entrevista la declaración final de esta reunión. ¿Comparte el criterio, faltando esta pieza hasta ahora, de que sea un instrumento que va a incidir en esa transformación del orden internacional? Evidentemente, Carlos, estamos hablando de que podríamos calificar lo que está pasando, algo así como la rebelión de las periferias. Y luego explico por qué. Porque definitivamente un conjunto de países que hace 30, 40 años, que todos prácticamente formaban parte de los aspectos periféricos de Occidente, ahora definitivamente estamos hablando de que han emergido varias potencias mundiales, justamente calificadas así de emergentes, en las cuales simplemente están retando el orden que se ha impuesto en el planeta desde tiempos de Bretton Woods, o sea, desde 1944. Entonces, definitivamente ya para los años 90, el mundo occidental consideraba que era prácticamente este siglo iba a ser el nuevo siglo americano, así lo llamaron, o sea, el nuevo siglo de los Estados Unidos. Y definitivamente no ha sido así, puesto que sin hacerle competencia, por decirlo así, a los Estados Unidos como potencia, como tal, definitivamente el orden basado en reglas, que no es otra cosa que el orden de Bretton Woods, se ha venido abajo. Y se ha venido abajo prácticamente por la incapacidad del sistema de darle salida a las diferentes situaciones que se han presentado internacionalmente. Particularmente en el momento en que estamos viviendo, hay varios conflictos en el mundo. El primero, por supuesto, tiene que ver con el conflicto allá en Eurasia. A mí no me gusta decirle Ucrania. Es un problema en Eurasia que ha sido creado, entre otras cosas, por Occidente. Las 6 expansiones que ha hecho la OTAN en los últimos 30 años han sido suficiente provocación como para hacer que Rusia simplemente deslindara por la vía de la operación militar especial las acciones que justamente están haciendo en lo que se considera Ucrania, que no es otra cosa que un pedazo de la Unión Soviética que existió durante muchísimos años.
y que definitivamente es un espacio en el cual está habitado, entre otras cosas, por gente de ascendencia, de cultura y de habla rusa. Y donde justamente esos territorios estuvieron siempre bajo el control de la Unión Soviética en el tiempo soviético e inclusive que tienen raigambre con Rusia desde hace 2 o 3 siglos atrás, como es el caso de Crimea. El segundo caso que tenemos es la situación en el Medio Oriente. Y el Medio Oriente, dicho de esa forma, más bien en Asia Occidental, como lo dicen los iraníes, simplemente porque pareciera ser que esta suerte de gendarme, que es el Estado de Israel, creado luego de la Segunda Guerra Mundial en el sistema de Naciones Unidas, definitivamente ellos han decidido de alguna forma impulsar lo que desde un origen, es decir, desde finales del siglo XIX, se propusieron con la creación del Estado de Israel para que Occidente pudiera controlar los inmensos recursos petroleros del Medio Oriente, los cuales ya en ese entonces se estimaban, ahora se han desarrollado. El tercer potencial conflicto es lo que está sucediendo entre China y Taiwán. Todo el mundo sabe la posición de la República Popular China de recuperar una provincia que algunos pudieran llamar irredenta, pero realmente fue también seccionada de China por acción de las potencias occidentales en el siglo XIX. Y el cuarto elemento que han intentado crear tiene que ver mucho con Venezuela, puesto que definitivamente han atacado misericordiamente a Venezuela durante 25 años, creándonos un esquema de guerra híbrida e insistiendo justamente en el asesinato, tanto en tiempos del presidente Hugo Chávez, como ahora, de los principales líderes del Estado venezolano, justamente para ellos poder tomar control de algo que es importante para el capitalismo, que es las inmensas reservas minerales que existen en América Latina en completo, pero en particular en Venezuela, la cual, parafraseando a 2 autores que se llaman Cala y Económica, ellos califican a Venezuela como la bala de plata para los Estados Unidos. En pocas palabras, como la búsqueda de un sitio que es fundamental para que ellos puedan controlar toda la América Latina y para que puedan reimpulsar el proceso de industrialización de los Estados Unidos para hacerle frente a China. Entonces, esas 4 situaciones que hemos enumerado realmente tienen un impacto global. Pero no solamente es Venezuela, no solamente es China, no solamente es Rusia, no solamente todo lo que es el ataque que hacen en el Medio Oriente contra Gaza, pero realmente el fondo del ataque es Irán. Entonces, golpear a Irán porque el objetivo de Occidente sigue siendo el mismo de siempre, mantener la discordia en diferentes partes del planeta para ellos poder imponer su hegemonía. Y eso justamente es lo que se empieza a venir abajo, puesto que los Estados Unidos nunca pensó que después de imponer todo el conjunto de sanciones que le han impuesto a Rusia, que le han intentado imponer a China, que le han, inclusive las provocaciones hacia China, que de todo lo que ellos han hecho en el Medio Oriente y de 25 años de ataques continuados contra Venezuela, se diera en estos momentos justamente por Rusia, a quien las han definido prácticamente como un país enemigo de Occidente sin que Rusia se haya declarado enemigo de Occidente. Justamente se desarrolla una reunión de este estilo, la cual pone de manifiesto el quiebre prácticamente del sistema de Naciones Unidas. Yo varias veces en varios artículos he comparado esto con lo que sucedió en los tiempos de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones se vino abajo porque fue incapaz de parar de detener la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Pero definitivamente estamos viviendo un momento superior y todos los discursos, yo venía escuchando los discursos que se están dando desde Kazán, en Rusia, de cada uno de los mandatarios, todos apuntan a uno,
a construir, a reconstruir el sistema de Naciones Unidas. Eso es lo más importante, o sea, crear un orden en el cual el sistema de las Naciones Unidas funcione, que actualmente no funciona debido a la posición que han tenido los Estados de Occidente y el orden en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Segundo, un nuevo orden económico internacional donde no sea una relación centro-periferia la que se está planteando, la que se ha planteado durante todo el siglo XX y mucho antes. No tenemos tiempo para abarcar todo aquello, pero definitivamente esa relación centro-periferia es la que pone en manos de los centros, o sea, de los centros hegemónicos de poder, el tipo de injerencia que marca la economía de los países de la periferia. Eso se está rompiendo en estos momentos y el tercer elemento, y tiene un elemento fundamental, que es el hecho del dólar. El dólar estadounidense como moneda de reserva, como moneda de intercambio, definitivamente está haciendo aguas. Y está haciendo aguas por dos motivos. Uno, porque, por lo que dijo el presidente Vladimir Putin, de que no puede seguir siendo utilizado como arma. Y segundo, o sea, eso no debería seguir siendo utilizado como arma. Y lo otro es que la economía de los Estados Unidos ya no tiene el papel que tenía en los años de la posguerra. Más bien se ha venido abajo, se ha convertido en un país de economía financiarizada, no ha tenido el desarrollo que han tenido otros países como China hoy, en tiempos recientes. Y además de esa cuestión, Estados Unidos posee una deuda que tiene de 35 millones de dólares, para la cual para diferentes organismos internacionales es impagable. Profe, Adelante. en esta amplia respuesta que no ha dado a una pregunta que pudiese surgir o pudiese haber sido como sencilla, pero como ya lo decíamos en otra oportunidad, las preguntas sencillas a veces tienen respuestas o resoluciones bastante complejas y lo ha descrito haciendo este dibujo general de la situación, empalmando varios conflictos en desarrollo en el mundo y mencionando un cuarto, que es el caso de la guerra híbrida en contra de Venezuela, un término que se ha vuelto a reutilizar en las últimas semanas, esto a propósito del desmantelamiento en al menos de dos operativos de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela de armamento de guerra infiltrado en nuestro país, así como la detención de mercenarios extranjeros también en Venezuela, esto para generar acciones de violencia y desestabilizar a la nación, esto en vísperas del 10 de enero para intentar evitar lo que ya está resuelto por la mayoría de los venezolanos, que es la toma de posesión del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien resultó reelecto el día 28 de julio. Sobre el caso de Venezuela, que lo mencionó, dejó varios temas o varios puntos en su respuesta anterior, pero me gustaría resaltar y preguntar sobre el caso de Venezuela. Puso la metáfora de nuestro país como la bala de plata. Esto para poder liquidar o no los intereses expansionistas o de control de los Estados Unidos en nuestro continente. Dada la envergadura del país expresada en esta frase, sería también la amenaza sobre nuestro país a sus posibilidades de poder adherirse, poder ser admitida al BRICS, tomando en cuenta que el BRICS no es un bloque homogéneo, sino es heterogéneo, en donde donde conviven, es la virtud, y varias concepciones culturales, políticas, que tienen como principio el consenso, el diálogo para llegar a acuerdos. Tomando en cuenta las características del BRICS, que tienen que ponerse todos de acuerdo, que no todos tienen los mismos intereses, y el caso de que Venezuela es de esta envergadura, ¿qué países dentro del BRICS estarían dispuestos a también a consentir el ingreso de Venezuela a ese grupo que pudiese significar una amenaza a los Estados Unidos y al mismo tiempo esos países comprometerse también o verse amenazados por Washington por consentir esa decisión? No sé si me he explicado porque el panorama resulta complejo y he tratado de sintetizarlo en la pregunta. Pero tomando en cuenta eso que nos has explicado,
Venezuela tiene potencialidades, pero al mismo tiempo amenazas que impedirían, en un caso hipotético, hasta ahora no lo hemos sabido, de ingresar o no a los BRICS. Bueno, yo no quiero contar los pollos antes de nacer. Por ahora, Venezuela, en lo que hicimos un seguimiento los hechos de ayer, nos damos cuenta que la reunión bilateral que tuvo el presidente Maduro con el presidente Vladimir Putin, imposible que hubiera sido mejor. Eso realmente hay una confluencia entre los intereses de Rusia y los intereses de Venezuela, tanto en diferentes áreas. Y una de ellas es la concepción geopolítica que tiene Rusia y la concepción geopolítica que tiene Venezuela, sobre todo de la construcción de un mundo de iguales, o por lo menos que se parezca bastante a esa concepción. Lo segundo fue la reunión, el encuentro que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente Xi Jinping, el cual prácticamente definió una relación de acero para con Venezuela, de hierro, de acero con Venezuela, lo cual indiscutiblemente tiene un valor trascendental. Venezuela ayer tuvo contactos con diferentes otros países, entre ellos Mahmoud Abbas en Palestina, en el cual Venezuela le da un apoyo espectacular. El único al parecer contrario, que ha emitido, porque no es que se han reunido, sino que han emitido operaciones en contra, justamente opiniones en contra, es el Brasil. Entonces, evidentemente, el consenso que se necesita para que Venezuela pudiera integrar los BRICS, definitivamente pudiera. Yo todavía no lo quiero poner sobre la balanza porque hay que esperar que los hechos sucedan. Pudiera haberse obstaculizado E por incluso, disculpe, extraños. profesor, una vez que suceda, también hay que plantear como escenario, porque muchas de esas cosas no se Sí, despejan, ¿no? sí, exacto. Entonces, lo que llama la atención en esos escenarios que tú estás hablando, me gusta la idea. Lo que estás hablando de los escenarios, habría que pensar lo siguiente: Venezuela dentro del BRICS o Venezuela fuera del BRICS. Entonces, vamos a explorar los dos escenarios. Dentro del BRICS, indiscutiblemente le daría a Venezuela una potencialidad inmensa, sobre todo para el desarrollo nacional y para colocar nuestras exportaciones, las de ahora y las de futuro, en un marco mucho más abierto. Y analizando el tema justamente y el planteamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro en su discurso hoy, donde habla de una nueva arquitectura de comercio, donde habla de posiblemente una cesta de moneda y la valorización de las monedas nacionales de cada país para lograr ese intercambio. El objetivo de fondo es simplemente que Venezuela tiene 947 medidas coercitivas unilaterales impuestas. Son 5 órdenes ejecutivas que nos ha puesto los Estados Unidos. Y además de esa cuestión, hay un detalle adicional, que es la situación que los Estados Unidos tienen en este momento. Los Estados Unidos tienen en este momento una situación muy particular, sobre todo en materia de petróleo. Ellos están alcanzando en este momento el segundo cenit de petróleo de su historia. En este caso, de petróleo no convencional, es decir, el que extraen a partir de esquistos y lutitas que están mediante la técnica de fracking, que es lo que ha permitido que los Estados Unidos tengan una producción de 12 a 14 millones de barriles diarios, la cual todavía no es suficiente para cubrir su demanda, que está siempre en el orden de los 20 millones de barriles diarios. Entonces, eso por una parte, indiscutiblemente, sería para Venezuela un respiro, toda vez que Venezuela pudiera quitarse esta suerte de compañía guipuzcoana del siglo XXI que nos ha impuesto los Estados Unidos a través de los FAC. a través de darle permiso o no permiso a ciertas transnacionales para que operen aquí en Venezuela. Ese es el escenario positivo en el que Venezuela, por supuesto, tendría todo a su favor para poder desarrollar esas relaciones que permitirían la inversión de capitales importantes de esos países BRICS en Venezuela y que podrían llevar a Venezuela
a producir o a desarrollar una industrialización mucho mayor. Ahora, suponte que no fuera así. Suponte que ya yo vi la lista de los países que están admitidos como asociados en el BRICS y tampoco aparece Venezuela en estos momentos. Ahora, suponte que no fuera así. La posición que tiene la Federación Rusa, la posición que tiene la República Popular China, la posición que tiene Turquía, la posición que tiene otros, y la India, en el contexto de lo que es el BRICS, del núcleo esencial del BRICS, la relación que Venezuela tiene con Sudáfrica y otros países de la Comunidad de África. O sea, no obstaculizaría, claro, sería lo mejor que Venezuela entrara, pero en el caso de que no entrara, Venezuela tiene recursos, tiene medios, cómo establecer relaciones no solamente con esas economías, sino con toda la comunidad de gente que se está incorporando al BRICS. Al BRICS, en este caso, como países que siguen esa, o que colaboran con el BRICS. El caso concreto, Nicaragua, Bolivia, Cuba, han sido admitidos en esa comunidad. Venezuela sigue comerciando o comunicándose con diferentes partes y en el caso con diferentes países del orbe, y sería convenientísimo de alguna forma que lo que decide el BRICS en materia de divisas, de uso de divisas, de intercambio de divisas, Venezuela también pudiera incorporarse a eso, aun cuando Brasil bloqueara el ingreso de Venezuela a los BRICS, quién sabe por qué idea. Porque cuando ellos han dado esta apreciación de supuestamente cuando Amorín ha dado esta apreciación de por qué no cree que Venezuela deba incorporarse a los BRICS, lo que uno percibe es que hay cosas que no se han dicho en público, definitivamente que no se han dicho en público, que probablemente es alguna aspiración que tiene Brasil en marco de su geopolítica, y que definitivamente para lo cual simple y llanamente no les satisfactoria alguna posición que ha tenido Venezuela, la cual se escuda dentro de lo que sucedió el 28 de julio aquí en el país. Yo no tengo la menor duda de que quien ganó las elecciones del 28 de julio en Venezuela fue el presidente Nicolás Maduro Moros. Tengo elementos que no puedo o sea, que no es conveniente que yo los ponga en público en estos momentos para pensar que realmente ganó el presidente Nicolás Maduro por el margen que el Consejo Nacional Electoral dijo y que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó. Hay que decirlo así, yo estoy convencido de que ganó Nicolás Maduro. Entonces, definitivamente, pero hay intereses. En las relaciones internacionales no hay amistades, ni hay cariño, ni ese tipo de cosas. Hay intereses. Y esos intereses sería ver de verdad qué es lo que de fondo está sucediendo en Brasil cuando realmente tenemos un Lula que pareciéramos no conocerlo. Un Lula que es muy diferente al Lula de los años 2000, 2009, 2010, 2011, que hablaba de de que la integración suramericana no la podía hacer un solo país por grande que fuera, que en este caso era el Brasil, sino que tenía que ser parte de una comunidad. Pero si nosotros nos vamos 30 o 40 años atrás, la derecha brasileña siempre aspiró al concepto del subimperio. En pocas palabras, para quitarle, como quien dice, opciones a los Estados Unidos de manejar estas regiones. Habría que ver realmente qué es lo que está de fondo allí y habría que ver qué es lo que ha convenido Lula con potencias como los Estados Unidos en términos de lo que es el contexto del hemisferio occidental y particularmente el continente americano en su totalidad. Habría que ver, para mí hay algo más de fondo y a lo mejor los próximos días nos ilustran con hechos qué es lo que hay de fondo allí. Entiendo entonces por su planteamiento que en caso hipotético del escenario de una Venezuela no admitida como miembro pleno e incluso tampoco como Estado socio, y que esto haya sido el resultado de una oposición por parte de Brasil, integrante de ese núcleo,
del BRICS no tendría entonces nada que ver con el escenario político reciente en donde hubo una divergencia y que más bien se aprovecharía o se utilizaría para enmascarar otras intenciones u otras razones como lo está diciendo, ¿no? Yo pienso que hay razones de fondo para pensar que no es un problema de lo que sucedió o no sucedió, o de lo que piensa Lula y Amorín de las elecciones en Mm. Venezuela, o de lo que dijo Petro o dejó de decir Petro en Colombia, nada de eso. No, Eso es una excusa. y De remar, fondo debe haber. Uh-huh. y le y hacía la repregunta remarcando eso porque también me intrigó que mencionó que ha trascendido también una lista de 13 países que estarían admitidos como estados socios y entre ellos tampoco estaría Venezuela, es que estarían, además de Cuba y Bolivia, Nicaragua, país con el que Brasil ha tenido recientes diferencias diplomáticas, incluso han habido cruce de palabras bastante fuerte de Daniel Ortega hacia Lula y su administración, como también ha tenido con otros gobiernos de la región, porque, bueno, han hecho declaraciones injerencistas en el caso de Nicaragua. Pero entonces, en el caso de Nicaragua, tomando este escenario como ya realizado concreto a la hora de realizar esta entrevista, que a pesar de esa diferencia se haya concedido el ingreso de la nación centroamericana, pero por una situación política en donde Venezuela ha tratado de llevar con sabiduría las relaciones con Brasilia, hayan incidido para no admitirla en ninguno de los dos formatos, resulta bastante inquietante. ¿Por qué Nicaragua sí y Venezuela no? Porque Nicaragua no es Venezuela, ni Venezuela es Cuba, ni Cuba es Venezuela, ni Bolivia es Venezuela, ni Venezuela es Bolivia. En el marco internacional, y lo dijo a Fidel hace muchos años, el papel fundamental de Venezuela en estos tiempos está sobre el tapete. ¿Por qué? Por dos razones que tienen mucho más que ver que con el petróleo y los recursos naturales. Tiene que ver con la posición en materia internacional sobre Venezuela. Venezuela viene hace 200 años de tener de desarrollar un proceso de liberación de la América Meridional, como lo decía el libertador Simón Bolívar. Uh -huh. Ese efecto, definitivamente 200 años después, recogido en tiempos del presidente Hugo Chávez y de todas las corrientes que están en el país, definitivamente de todas las corrientes progresistas del país, definitivamente nos da a nosotros una cualidad especial, que es un país que nunca ha agredido a nadie, y segundo, un país que siempre se ha inclinado por la libertad, la autonomía y la autodeterminación de todo el continente en todos los aspectos. El presidente Nicolás Maduro hablaba de una frase del Libertador que tiene que ver con el equilibrio del universo. Y justamente la idea desde aquel entonces y ahora es que Venezuela por eso está empujando la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar con ese aval moral que definitivamente lo da el tiempo, pero lo da también la posición del libertador de América, del libertador de la América Meridional, que fue Simón Bolívar, una figura que han intentado soslayar y no han podido, y que 200 años después sigue hablando en todos los aspectos, siguen marcando pauta. Y segundo, el presidente Hugo Chávez. El presidente Hugo Chávez indiscutiblemente fue fundamental para que en la primera década del siglo XX vinieran al poder político diferentes candidaturas en diferentes países de la América Latina que representaron un cambio, y como lo dijo algunos de esos presidentes, para que los gobiernos de América Latina se parecieran mucho más a sus pueblos y a los deseos de su pueblo. Entonces, indiscutiblemente Venezuela no solamente es un país con amplias reservas petroleras, sino que tiene un legado histórico, un legado moral, y de ahí el contexto de lo que es la bala de plata, justamente del libro de Cala y Económica en 2012, que no solamente es un país que tiene indiscutibles reservas minerales, mucho más de las que podemos cuantificar aquí en este programa. Y entonces, el que hemos cuantificado en este programa, pero definitivamente es la importancia que tiene la postura de Venezuela respecto a
la posición de independencia, soberanía y libertad de la América Latina. Y para muestra de eso, yo te lo pongo de una forma muy sencilla. ¿Qué fue lo que dijo la primera orden ejecutiva que le han puesto a Venezuela? A Venezuela le han puesto, le pusieron en el tiempo de la administración Obama-Biden, le pusieron una orden ejecutiva que dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior. Oye, esto, política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué significa eso? La política exterior de los Estados Unidos ha sido ¿cuál? Simplemente que América es parte de su hinterland, de su área de influencia, o dicho de una manera coloquial, de su patio trasero. Si a eso le sumamos que esa ha sido justamente la política exterior de los Estados Unidos. ¿Cuál es la política exterior de Venezuela desde tiempos de Chávez? Un mundo multicéntrico y pluripolar. En pocas palabras, contrario a la hegemonía de los Estados Unidos como hegemón del mundo. Entonces, indiscutiblemente tenemos el primer elemento. Y a la seguridad nacional, ¿por qué? Yo antes te comentaba de que Estados Unidos está llegando a su segundo cenit petrolero históricamente hablando, en un mundo en el que se dice que las reservas del mundo, las reservas probadas de petróleo del mundo, alcanzarán hasta dentro de 47 años, lo cual en tiempos históricos es sumamente pequeño. Si Venezuela tiene la reserva de petróleo pesado y extrapesado, la reserva de gas y las que se ha dicho, y que todavía no se ha contabilizado todo lo que realmente tiene, ¿cuál va a ser cuál es el interés de los Estados Unidos? Simple y llanamente, para ellos su seguridad energética es parte fundamental de su seguridad nacional. Por lo tanto, ellos van a intentar y seguirán intentándolo por todos los medios de volver a controlar a Venezuela, controlar el gobierno de Venezuela, poner un gobierno que sea un títere de ellos en nuestro país, porque tiene doble repercusión. El control de las reservas petroleras de Venezuela, el control de la energía que puede producirles Venezuela al país que más consume petróleo en el mundo. Y segundo, el hecho de poder doblegar uno de los países que ha enfrentado la política exterior de los Estados Unidos desde la perspectiva de lo que ellos consideran su hinterland, espacio vital, o como lo queramos llamar, patio trasero. En pocas palabras, Venezuela representa para ellos una amenaza inusual y extraordinaria, y está en el marco de lo que es confrontando su política exterior y confrontando lo que ellos llaman su seguridad nacional. Entonces, ese es el punto focal a tener en cuenta. Por último, que plantea, creo que coincide con el profesor Sergio Rodríguez, a quien entrevistaba ya hace una semana, en el momento de grabar esta entrevista, en donde abordaba no solo el potencial que añadía o añadiría en el caso de que Venezuela se incorporase al BRICS de una forma u otra, no solo su potencial mineral, su potencial de recursos energéticos, el caso esencial del petróleo, sino también otro factor que muy pocas veces se menciona, pero también es importante, que es el valor de la experiencia de resistencia ante las medidas de sanción y acoso por parte de los Estados Unidos. Esto en el concepto que han expresado también en oportunidades el presidente Nicolás Maduro, que en este mundo a los cobardes nadie los respeta. Los valientes son aquellos que son considerados y admirados. En el caso de Venezuela, que ha resistido, no se ha doblegado, que ha buscado las maneras dentro de su contexto de poder primero sobrevivir, superar y encontrar alternativas de crecimiento en el contexto de estas agresiones multiformes de guerra híbrida, añadiría también un potencial moralizante y espiritual para aquellos que tal vez desdicen o desdeñan de ese aspecto, pero añadiría un plus moral al BRICS que haría no solo que es un bloque de economías emergentes, sino también que es un bloque de resistencia, un bloque con capacidad y experiencia acumulada que le diría al resto del mundo que sí se puede, que sí hay una alternativa, que sí se puede resistir a las medidas coercitivas y al mismo tiempo decirle que ese no es el camino,
que las medidas de sanciones más bien están diseñadas a deteriorar las condiciones de vida de las personas y no justamente a defender los principios de libertad, democracia y derechos humanos que blanden los Estados Unidos a la hora de aplicar estas medidas de sanciones. Entonces entiendo que por ahí también coincide con el profesor Sergio Rodríguez. También Sí, quería pregun- Sergio, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. quería preguntarle, ya que también mencionaba al comandante Hugo Chávez, en la jornada de hoy sí, estuvo presente el comandante Chávez, y hay que decirlo así, de manera también intangible, tal vez no está físicamente, pero su trascendencia es tal que 12 años después de su paso a la inmortalidad, fue en 2013, 11 años, corrijo, 11 años, fue mencionado en la jornada de hoy por el mismo presidente Putin, quien había dicho que el presidente Nicolás Maduro, una vez que terminó su intervención, lo reconoció como el continuador del ideal y la visión del comandante Hugo Chávez de defender la soberanía, de ser un actor que ha liderado al país en esas condiciones adversas y al mismo tiempo una declaración que me imagino que tendrá un efecto interno a Venezuela y también al exterior, reconociendo que es el gobernante legítimo surgido de las elecciones del 28 de julio. ¿Usted cómo valora esta declaración con la cual corona Vladimir Putin después de la reunión bilateral, ahora ante el BRICS ampliado, esa declaración para con el presidente Nicolás Maduro y el resto de la audiencia? Bueno, tú has dicho algo muy importante, pero yo lo voy a responder con una anécdota que de verdad yo no sé por qué el Canal 8 aquí a Venezuela no le ha sacado más punta. Ok. En tiempo de que visitó Vladimir Putin aquí al país, que en ese entonces era Dmitry Medvedev, perdón, el presidente, este, el presidente Chávez lo recibió en el Salón Ayacucho y le entregó una espada, una réplica de la espada del Libertador, Simón Bolívar. ¿Qué hizo Vladimir Putin en ese momento? En ese momento, voy a tratar de que salga en pantalla, desenvainó la espada, digamos que unos 20 centímetros, le dio un beso a la hoja de la espada, viendo a Chávez de frente a los ojos y volvió a envainar la espada. ¿Qué significa eso? Una una total sintonía con los intereses y el respeto que tenía por Simón Bolívar como figura histórica y como figura importante a seguir en los procesos de descolonización y deshegemonización de este mundo en el cual acordemos en ese momento que veníamos de la caída de la Unión Soviética, así habían 10 años, 12 años de la caída de la Unión Soviética y que Putin llega aquí a Venezuela. Tiene esa relación con el presidente Hugo Chávez. Pero no solamente es eso, en la primera visita que hizo el presidente Nicolás Maduro a Moscú, ya habiendo él tomado posesión como la primera vez como presidente, él utilizó las siguientes palabras que a mí no se me olvidan. Aquí yo vengo a ratificar el compromiso que Venezuela ha hecho con la Federación Rusa y el compromiso de su amigo Hugo Chávez para con usted. Entonces, definitivamente había una sintonía total entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Hugo Chávez. Y yo a veces me he hecho la pregunta, ¿qué sería de este mundo actual si el presidente Chávez estuviera vivo, sin minimizar, por supuesto, todo lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Pero indiscutiblemente estaríamos hablando de varios líderes mundiales, entre ellos Chávez en estos tiempos, que eran fuera de todo contexto, un liderazgo imposible de vencer, prácticamente imposible de soslayar. Entonces, definitivamente lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, cumpliendo su palabra de honor, su palabra empeñado con el presidente Hugo Chávez, es justamente ratificar la égida de Bolívar, las ideas de Bolívar que fueron el nutriente principal de todo lo que fue
la concepción de Hugo Chávez en materia no solamente de la geopolítica que imprimió a Venezuela, sino en la concepción de Venezuela como país. Y acordémonos que en 2013, en el año en el que él partió, unos meses antes, él había planteado en el Consejo Nacional Electoral el plan de la nación, el plan 2013-2019, el plan estratégico. Y una de las cosas, lo que primero puso allí es mantener la independencia nacional. Segundo, contribuir con una nueva geopolítica del poder. Y de último, preservar el planeta, porque definitivamente no podemos vivir sin este medio ambiente. Abordar el desarrollo y abordar justamente la construcción de una sociedad más justa a lo interno de Venezuela, llamada el socialismo bolivariano. Entonces, pero definitivamente esos 5 elementos siguen estando en el tapete y siguen siendo la médula fundamental de las 7 T que ha planteado el presidente Nicolás Maduro en estos tiempos. Entonces, la política exterior de Venezuela, si lo vemos desde esa perspectiva, adversa fundamentalmente a toda la política de Occidente. Y cuando digo Occidente, no solamente me refiero a los Estados Unidos. Nosotros llevamos, la historia de Venezuela se divide en 2 partes. Una primera parte antes de la llegada de Colón y la segunda parte después de la llegada de Colón. La llegada de Colón vino a destruir las diferentes naciones y culturas indígenas que existían aquí en Venezuela, aquí en América, para reemplazarlas por la visión europea o europeísta en aquel entonces. Una suerte de feudalismo que luego transitó hacia el mercantilismo, que luego derivó en el capitalismo industrial, pero definitivamente, y que pasó de la monarquía a todo lo que es la supuesta democracia, pero en medio de un montón de contradicciones. Pero definitivamente son 500 años de opresión de diferentes potencias occidentales sobre la América. Entonces, indiscutiblemente, ¿contra qué luchó Bolívar? Luchó contra el colonialismo español, pero contra el colonialismo en todos los aspectos. Y es por eso que justamente plantea la unión de la América Meridional, ¿para qué? Para simplemente lograr el equilibrio del universo. Bolívar se dio cuenta del crecimiento de los Estados Unidos, de ahí que lo calificó como lo calificó. Y además de esa cuestión, hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos, durante todo el siglo XX, avasallaron a todos los países de América Latina, principalmente a Venezuela. Principalmente a Venezuela. Entonces, todo esto, la historia es larga, la historia es muy larga, pero definitivamente ahí está planteado eso. Las ideas de Bolívar, las ideas de Hugo Chávez y lo que está haciendo ahorita el presidente Nicolás Maduro no es más que recoger y ser coherente con nuestro aporte histórico. Y ese aporte histórico, justamente ahorita, en el momento en que los Estados Unidos es débil, se empieza a debilitar, tiene problemas internos de mucha importancia, tiene un problema interno en el marco de todo lo que son el debate electoral a lo interno que tiene una lucha de clases en proceso dentro de su propia sociedad, definitivamente exacerbada y que pudiera llevar a un conflicto mayor interno de los Estados Unidos. En este momento, Venezuela representa para ellos esa amenaza, pero Venezuela no puede hacer otra cosa porque está en juego nuestra supervivencia, nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es lo que importa reivindicar acá. Hablando de independencia, hay un libro de Emmanuel Todd que se llama La derrota de Occidente y habla de que la independencia y la soberanía es un bien escaso, que es prácticamente un lujo que se pueden dar los países fuertes como Rusia, China, Estados Unidos y algunos países valientes dispuestos a defender. El caso de los países valientes, en este caso, sería Venezuela, tomando en cuenta la magnitud de sus capacidades. Si bien no tiene el desarrollo económico, tecnológico, militar, tiene el espíritu para hacerlo.
y esa misma determinación la ha hecho entrar en contradicción con los intereses occidentales y todas estas medidas de sanciones, y que trae a colación aquella frase del presidente y comandante Hugo Chávez que decía: nadie es libre impunemente, y por esa determinación de ser libres estamos siendo sometidos a todo este tipo de dificultades. Profesor, se nos pasaba una segunda parte de la pregunta, que era sobre la segunda parte de la declaración de Putin sobre la, la reafirmación del carácter legítimo del gobierno del presidente Nicolás Maduro, surgido de las elecciones del 28 de julio, en las cuales han querido ser envueltas en un manto de duda y controversia, cuando para los venezolanos y las instituciones ya la decisión estuvo resuelta en la jornada de ese domingo, en donde por mayoría, poco más, 51-52%, eligió al presidente Nicolás Maduro. Pero creo que quiere hacer otra apreciación. Fíjate que hay que tomar en cuenta, Carlos, lo siguiente. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Bahía de Cochinos en 1962, si mal no me acuerdo? Bueno, lo que sucedió es que en ese intento de invasión, el objetivo de las tropas formadas por la CIA en Miami para invadir a Cuba era que tomar alguna localidad para llamar a las fuerzas de los Estados Unidos a invadir Cuba, para ellos supuestamente restaurar la, entre comillas, democracia que no existía. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Los Estados Unidos le interesa, de alguna forma, todo lo que ellos han hecho en los últimos 25 años está para crear un caos aquí en Venezuela. Y ese caos justamente al que le daría un gran golpe a la institucionalidad que está basada en la Constitución del 99. Vladimir Putin también en esa oportunidad cuando vino, habló de la fiabilidad de la comunidad de inteligencia que Rusia tenía para ese entonces. Indiscutiblemente, si Rusia con esa comunidad de inteligencia que no tiene cuestionamiento ni en tiempos de la URSS ni actualmente, definitivamente dice que en Venezuela, quien ganó es el presidente Nicolás Maduro, pues debería ser tomado en cuenta por muchos países del mundo y particularmente de Occidente para poder entender que en Venezuela ganó el presidente Nicolás Maduro Moros. De eso no hay duda. Yo particularmente no la tengo. Okay. Entonces, en el momento en que Vladimir Putin habla, no lo habla por un simple interés, lo habla por una convicción de saber en detalle qué fue lo que sucedió aquí y quién es el legítimo presidente de Venezuela. Y no solamente sabiendo quién es el legítimo, tomar en cuenta la alianza que plantea Venezuela, que ha sido una alianza, pese a todas las agresiones que nos han hecho, definitivamente que se ha mantenido, que se ha solidificado y que no solamente tiene como interés el dinero, que es todo lo que está marcado en las relaciones con los Estados Unidos, y entonces, sino que tiene que ver con la construcción de un mundo diferente en el cual no sucedan las cosas que están sucediendo allá en Eurasia, no suceda lo que está pasando en Palestina y el ataque velado a Irán, no suceda lo que le he intentado hacer a China para que haya una guerra justamente entre la China continental y Taiwán, y por supuesto no se pueda dar aquí en Venezuela un estado de guerra, que indiscutiblemente, de guerra ya de tercera generación, que indiscutiblemente ayudaría a crear las condiciones para una intervención internacional liderada, por supuesto, por los Estados Unidos, porque el objetivo justamente es eso, crear un caos, crear diríamos en palabras criollas, un bochinche, para ellos tener la excusa de que manejando el sistema de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, decir que para salvarle la vida a los venezolanos hay que invadir a Venezuela. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es simplemente nuestros recursos naturales y nuestra autoridad moral, justamente para defender nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestro derecho en todos los aspectos a vivir sin la injerencia extranjera. Y para aquellos que andan por ahí Y eso lo sabe, hay que decirlo así. Diga, diga. Y eso lo sabe Vladimir Putin muy bien, porque ellos lo están viviendo.
¿Qué fue lo que sucedió en tiempos de la Unión Soviética? Lo que sucedió en tiempos de la Unión Soviética, en que buena parte de la Unión Soviética se viene abajo por la injerencia de Occidente. Y Vladimir Putin dijo hace unos años, bueno, nosotros creíamos que realmente era porque teníamos un sistema diferente. Cambiamos ese sistema. El sistema se parece mucho más al de Occidente y todavía seguimos recibiendo ataques y agresiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Decía él, que no es por el sistema que teníamos, sino porque quieren lo que nosotros que tenemos y quieren hacer que nos subordinemos a ellos. Y eso fue justamente, y también dijo, y lo dijo en 2018, me acuerdo de esta cuestión, tal vez para otros países la soberanía no es un valor importante. Para nosotros sí lo es. Entonces, en eso coincide Vladimir Putin con Nicolás Maduro. En eso coincide Vladimir Putin con Hugo Chávez. Y eso significa el beso que le dio Vladimir Putin a la hoja de la espada del Libertador que le entregó Hugo Chávez en el momento en que estuvo aquí en Venezuela. Definitivamente eso significa que ambos países, ambos presidentes y ambos gobiernos están enfatizados en todo lo que es la defensa de su soberanía. Y por supuesto, de crear un mundo de iguales, no un mundo donde una nación le coloca su hegemonía al resto del planeta. Quería comentar que en relación a las tentativas de intervención en Venezuela, sugeridas por factores externos y también por algunos apátridas, que hay que no irnos, bueno, para si le da flojera echar la historia para atrás, al menos irnos a lo contemporáneo que está sucediendo en Haití y ver cuál es el resultado de las intervenciones, cuál es el resultado de estos mecanismos de configuración de alianzas internacionales para supuestamente resolver la seguridad y la estabilidad de una nación, y resulta que en Haití no lo han conseguido. Lo que han conseguido es desestabilizar esa nación, desestabilizar a sus instituciones, hacerlas incapaces de poder controlar y administrar de manera elemental el territorio. Y de ahí el resultado de estas maquinaciones externas y de factores internos que se prestan para esos intereses. Profesor, ya estamos en el tramo final de esta interesantísima conversación, nos estamos acercando a la hora en la cual ha sido un despliegue excepcional y que nos abre un poco la visión, o mucho más la visión del desarrollo de los acontecimientos internacionales, y en particular del BRICS. Vamos a volver a colocar el punto de la conversación en el BRICS ya para cerrar en un aspecto que se considera como capital de esta reunión, que ha sido resoluciones para avanzar en el aspecto de lo económico, en este renglón, a poner un acento, un paso más para privilegiar el uso de las monedas locales en el intercambio de los países BRICS, y de esta forma depender cada vez menos del dólar. ¿Usted cómo pone en valor esta decisión? ¿Cuánto pudiese significar para la transformación desde lo económico y financiero al resto de los ámbitos de la geopolítica? Y cerramos con esta reflexión, profesor. Bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente hay que cambiar la forma de relacionarnos con, a través relacionarnos con diferentes naciones del mundo en el marco del intercambio financiero y comercial. Evidentemente, Venezuela puede abogar, como lo dijo el presidente Maduro, por la creación de una cesta de monedas en la cual se dé fortalecimiento a todo lo que es el valor de las monedas nacionales. Venezuela tiene suficientes activos como para darle valor al bolívar, suficientes activos. Si lo queremos ver por petróleo, la primera reserva del mundo. Si lo queremos ver por gas, la cuarta o inclusive tercera más importante reserva de gas del planeta. Si lo que queremos ver por acero, si lo que por mineral de hierro, por coltán, por caolín, por cobre, por estaño, por el mineral que quieren, se le puede dar el valor que haga falta. Indiscutiblemente es así. Entonces, si lo queremos ver por una posición geoestratégica interesantísima de parte de Venezuela en el contexto mundial, también lo podemos ver. Y si lo queremos ver
desde el aporte político, el equilibrio del universo, también lo podemos ver. O sea que hay formas de darle valor a nuestra moneda para evitar la dictadura que ha tenido los Estados Unidos sobre utilizando el dólar, en este caso no solamente como moneda de intercambio y de reserva, sino como mecanismo de agresión hacia diferentes países, tal como lo dijo el presidente Vladimir Putin. Hay que volver a citar a Vladimir Putin. Ahora bien, lo que está pendiente en toda esta historia es que eso se concrete. Si Venezuela, si los BRICS, aunque suponte el escenario que Venezuela no entre por las razones que ya hemos hablado a los BRICS, pero se da la construcción de un esquema de intercambio de moneda, Venezuela va a salir sumamente beneficiado, porque nos acepten o no nos acepten los BRICS, los socios como Rusia, como China y como la India están de la mano con Venezuela. Otros países de América Latina y más allá de América Latina seguirían el ejemplo de Venezuela. E indiscutiblemente eso representaría, por supuesto, un revés para la política impositiva que ha hecho Washington desde tiempos de 1944 para acá. Entonces, Venezuela tiene todas las posibilidades, nos admitan o no nos admitan en el BRICS, de salir adelante en estas circunstancias. Pero eso sí, hay que mantenernos en pie de lucha para lograr algo que es muy importante para Venezuela. Venezuela tiene que industrializarse. Venezuela tiene que desarrollar todas sus fuerzas productivas. Venezuela tiene que desarrollar todo el marco de sus fuerzas productivas para generar bienes y servicios que requiere nuestro país, pero a su vez que pueden ser exportados a otras partes del mundo. La agricultura o la acuicultura son muy importantes como mecanismo, no solamente para proveernos de los alimentos que necesitamos, sino para poder satisfacer necesidades que no se pueden satisfacer en países como, por ejemplo, el Asia Occidental, que tienen terrenos que realmente no permiten una agricultura expansiva. Venezuela sí los tiene. Entonces Venezuela tiene todas las posibilidades de crecer en estos próximos tiempos y por supuesto habrá que defender nuestra independencia y nuestra soberanía en el terreno que sea, con los medios que sea. Así Bueno, lo veo yo. muchísimas gracias, profesor, por compartirnos su reflexión y justamente sobre este tema financiero y las perspectivas que se abrirían en caso de que el BRICS avance en este proceso de intercambio de monedas locales, lo cual, como ya bien apunta, también brinda oportunidades para Venezuela en el caso no de estar dentro del espacio BRICS de esta organización, lo cual sería también como la reacción a la declaración de Trump hace unas semanas, en donde amenazaba a Ajá. los países de imponer medidas punitivas si no usaban el dólar en sus transacciones internacionales, lo cual ya demuestra que hay una reacción, una preocupación por parte de Washington a que esta tendencia se haga mucho mayor con el desarrollo de esta experiencia también del BRICS. Ya Venezuela pudiese tener la perspectiva de poder incorporarse a esa nueva dinámica financiera a través de la utilización de nuestras monedas locales. Incluso ya han desarrollado un sistema que tuvo una operación piloto en estos días de Kazán, que es el Brick Pay, una tarjeta con un código QR. Veremos entonces más adelante cómo será el desarrollo y las correcciones que me imagino harán los técnicos para ajustar y afinar este mecanismo de pago. Profesor, muchísimas gracias por concedernos su tiempo para compartir sus reflexiones, sus análisis sobre el tema BRICS, también sobre el desarrollo de esta 16ª cumbre del bloque de economías emergentes, la primera que se hace ya una vez ampliado el bloque después de la resolución de Johannesburgo el año pasado y a la cual Venezuela ha asistido con el presidente Nicolás Maduro. Reiteramos, al momento de grabarse esta entrevista, no se ha dado a conocer la decisión del BRICS sobre si hay una ampliación o no de los miembros permanentes y de cuáles serían o no aquellos países que ingresen bajo el formato de Estado socios. Por ello no hemos
desplegado en función de escenarios, en caso que sí, en caso que no, cuáles serían las condiciones que intervendrían y que determinarían el caso de Venezuela, esto en el caso hipotético de si es admitida o no en este espacio. Gracias a todos ustedes que desde el comienzo hasta el final han seguido esta conversación y como lo hacíamos en la presentación, la invitación es para que se suscriba al canal de Venezuela News, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y lo comparta entre sus contactos. La invitación es para una próxima oportunidad.